Una encrucijada sin mapa. La vida de Marcos era un edificio construido sobre cimientos inestables. Cada día, al despertar en su pequeña casa rentada en el corazón de Texas, sentía el peso de 2 continentes tirando de él. 30 años se habían convertido en un abismo desde que a sus 18 años cruzó la frontera. La promesa de una vida mejor se cumplió a medias. Tenía una esposa, Elena, el ancla de su existencia, y 3 hijos, todos ciudadanos estadounidenses, su orgullo y su mayor miedo. Su estatus, el de inmigrante indocumentado, era una sombra silenciosa, pero omnipresente, el fantasma que le quitaba el sueño. Marcos era el hombre que arreglaba los techos de la ciudad, que enviaba dinero a su anciana madre en un pequeño pueblo de México, y que se reía a carcajadas con sus hijos en el patio trasero. Pero también era el hombre que no podía solicitar una tarjeta de crédito, que temía el brillo de las luces policiales en la carretera y que guardaba un nudo en el pecho. La llamada que rompió el silencio. El dilema llegó no con un estruendo, sino con un susurro tembloroso a través de un teléfono. Su hermana, Luisa, lloraba al otro lado. Mamá y papá están muy delicados, Marcos. El doctor dice que no les queda mucho tiempo. Mamá pregunta por ti todos los días. El aire se le fue de los pulmones. 30 años. 30 años sin el aroma del café matutino de su madre, sin el consejo firme de su padre. Se había ido para 1 año, 2 a lo sumo. Pero la vida, el trabajo y sobre todo el miedo a no regresar, tejieron una prisión invisible a su alrededor. Sabía que la verdad migratoria era un puñetazo. Si salía del país para ver a sus padres por última vez, las leyes actuales le imponían una prohibición de reingreso de 10 años. Para él, cruzar la frontera significaba un adiós definitivo. No había visa, no había perdón migratorio expedito que cubriera sus décadas de presencia ilegal. Su salida era un boleto de ida. El sufrimiento en 2 hogares. El dolor de Marcos era doble, como un eco. En Guatemala, sus padres ancianos, doña Rosa y don Jorge, sufrían la pena más profunda, la de la ausencia del hijo que no pudieron volver a abrazar. Se consolaban con las fotos descoloridas de Marcos de joven y las videollamadas con sus nietos que nunca pudieron cargar. Ellos sabían, con una resignación dolorosa, que su hijo no venía por falta de amor, sino por el muro legal que les separaba. En su pueblo, la gente murmuraba con tristeza: el sueño americano le robó el último adiós. Para ellos, el éxito de Marcos estaba teñido de esta trágica separación. En Estados Unidos, su esposa, Elena, veía la desesperación devorar a su marido. Una noche lo encontró sentado en la oscuridad de la sala, su rostro iluminado solo por la pantalla de su teléfono. Lo abrazó, sintiendo los huesos de la espalda tensos bajo su camisa. «Tienes que ir», le dijo ella, su voz apenas un hilo. «Ellos te necesitan más». Marcos la miró, y las lágrimas que llevaba años reteniendo finalmente cayeron. «No puedo, mi amor. ¿Qué harías tú y los niños sin mí? ¿Quién pagará la renta? ¿Quién va a llevar a Miguel al fútbol? Si salgo, no regreso. Los dejo sin nada, a la deriva». Elena, nacida en Estados Unidos de padres también inmigrantes, entendía el sacrificio. Ella sabía que el futuro de sus hijos, su educación, su salud, su estabilidad, dependía por completo de que Marcos siguiera trabajando sin descanso, incluso con la zozobra diaria de una posible deportación o redada. Ella sufría al verlo sufrir, pero también temía por el futuro de su propia familia, esa que habían levantado con tanto sudor. La decisión imposible, los días se convirtieron en un tormento insoportable. Marcos se sentía un traidor en ambos lados. Traicionaba la memoria y el amor de sus padres al no ir a su lado en el final, y traicionaba a su familia inmediata al considerar irse y condenarlos a la pobreza y la incertidumbre.
Consultó con un abogado de inmigración, su última esperanza, pero la respuesta fue clara y fría como el hielo. No existía un perdón humanitario rápido para su caso sin un riesgo extremo. Si salía, la única posibilidad de regresar legalmente implicaría un proceso largo, costoso y con mínimas posibilidades de éxito, condenándolo a una década en la sombra, lejos de Elena y sus hijos ciudadanos. Finalmente, una mañana tomó una decisión. Con los ojos enrojecidos y el corazón en pedazos, llamó a Luisa. «Diles, hermana, que no puedo ir, que mi amor por ellos es el cielo entero, pero que no puedo dejar a mis hijos solos. Diles que los voy a honrar aquí, trabajando duro, para que mis hijos nunca olviden de dónde venimos, y que mi alma estará con ellos en el último momento». Colgó el teléfono y se abrazó a Elena, sollozando el dolor de la elección. Había decidido quedarse y ser el presente y el futuro para sus hijos, sacrificando el pasado y el adiós final con sus padres. Había escogido a una mitad de su corazón. Marcos siguió arreglando techos y cada vez que miraba el cielo azul de Texas, sabía que sus padres lo observaban. El dilema se había resuelto, pero la herida de su alma era profunda, un recordatorio constante de que, para un emigrante indocumentado, el sueño americano a menudo exige el precio más alto: la separación y el sacrificio eterno de los lazos de sangre. Él continuaría su vida en los Estados Unidos, llevando a sus padres en la memoria, mientras su corazón sufría la pérdida de la despedida que la ley le había negado. Si esta historia te ha tocado o recordado algún momento en tu vida o simplemente te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir y darle me gusta para que más personas disfruten de más de nuestras historias. Hasta la próxima.